A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 22 de junio del año 2022. Muy bien. Les decía al principio que este editorial se llama, o le puse así, La política mexicana, el reino de los menoridios. Este concepto de menoridio lo creó, al menos hasta donde yo sé, Eugenio Derbez, refiriéndose a aquellas personas que carecen de la menor idea sobre un tema, sin embargo, hablan con un gran conocimiento, entre comillas, del mismo. En México tenemos millones de menoridios, millones, empezando por el presidente de la República, el bulto. No tiene la menor idea de muchísimos temas, sin embargo, suelta un torrente, una verborrea, una diarrea verbal diciendo tontería y media. Es un menoridio en muchas cosas. Yo creo que no es desdoro ser menoridio. En las condiciones actuales de la compartimentalización del conocimiento, es imposible conocer de todo. Es imposible. Muchos, me incluyo, somos menoridios en muchísimos temas. En muchísimos temas. De tal manera que deberíamos ser un tanto responsables para no hablar de temas que desconocemos o ponernos a estudiar y luego opinar o preguntar con cierto conocimiento de causa. El otro día me decía Ángel, a ver, Ángel, ¿por qué tú opinas de esto y del otro y del otro? Bueno, la razón es muy sencilla. Yo ya voy a cumplir 77 años y yo estoy trabajando de manera sistemática prácticamente desde los 18 años. Empezar a dar clase de matemáticas, de física, etcétera, etcétera, y así he seguido. O sea que desde que yo tenía, pongan ustedes 20 años, que estaba yo ya en segundo año en física y matemáticas, desde 1965 a la fecha, yo no he parado de trabajar. Es decir, ya tengo 57 años trabajando y he trabajado en muchas partes. Entonces, le entiendo yo a la cosa, tengo cierta facilidad, pues. Entonces, eso me ha permitido conocer, no voy a decir dominar, pero conocer un número relativamente reducido de temas. De tal manera que sobre esos temas que estudio sistemáticamente y los sigo también sistemáticamente, es de los que opino. Eso me ha generado problemas con amigos cercanos que me han dejado de hablar algún tiempo, pero luego nos reconciliamos en la amistad. Entonces, con la política mexicana sucede un poco eso de los menoridios. En países como el nuestro, donde la tradición de partidos políticos es, en primer lugar, relativamente reciente, aun cuando alguien me dirá, oye, pero el partido de acá conservador, allá cuando... No, esos eran grupúsculos de intelectuales o de aspirantes a políticos, esos no eran partidos. Los partidos son organizaciones con una estructura, con una visión política, que defienden una ideología y una propuesta de desarrollo o de gobierno. Tienen una estructura donde hay normas internas que definen cómo deben integrarse sus cuerpos directivos, etcétera, sus estatutos. Eso es un partido. Un partido es una estructura jerárquica que tiene disciplina, que hay que cumplir ciertos requisitos para ser militante de ese partido. En México, esto es una tradición relativamente reciente. El primer partido realmente que cumpliría con esas condiciones, con esos elementos, sería el Partido Acción Nacional, que fue fundado en 1939, el 15 de septiembre. Había doctrina ahí, había proyecto de país,
Alguien mira, oye Ángel, pero el PNR, abuelo del PRI, se constituyó el 4 de marzo del 29, sí, pero ese grupo que se constituye ahí, el PNR, contravenía el elemento fundamental de un partido, que es luchar para conquistar el poder o llegar al gobierno. El PNR se constituye para conservar el gobierno, no para llegar al gobierno. Entonces hay una diferencia importante. Quizá el PRI empieza, a ser partido a partir del año 2000, que le puso una pela Fox. Es a partir del año 2000 que el PRI tiene obligadamente que empezar a buscar cómo ser un partido. Luego tenemos el Partido Comunista, que fue fundado a instancias de la Tercera Internacional en 1919 y que hoy ya no existe. Entonces, en esas condiciones, pues, el atractivo de los partidos en México es muy pequeño. Y si a eso le agregamos toda esta campaña de los estudiosos, de los analistas, de los que se sienten puros, que no se manchan las manos con la política, se ha generado una idea de que militar en un partido es inútil y además es integrarse a una red de corrupción y de lodo y de porquería. De tal manera que las mentes más lúcidas de este país, las más ilustradas, esa clase media aspiracionista, lo que menos quiere es involucrarse con los partidos políticos. Entonces, tenemos, porque además es fácil hacerlo, a un grupo no menor de integrantes de ese sector social que, merced a ciertos estudios o lecturas a veces mal comprendidas, pontifican sobre los partidos, sin haberse acercado a militar a un partido, al que fuere, pero no conocen ni la disciplina y cómo es y cuáles son las obligaciones, también los derechos, por supuesto. Entonces, en nuestro país es mucho más fácil pontificar sobre aquello que esas personas piensan deberían hacer los partidos, pero desde fuera. No, yo no me meto en eso, ¿no? Pero yo opino porque yo soy ciudadano y tengo derecho. Ni madres, hombre, eso no es cierto. Los partidos políticos tienen normas, tienen condiciones para aceptar militantes. Y esos son los que tienen derecho porque participan de esa organización. En algunos hay un sistema de cuotas que son a veces una ilusión, pero de alguna manera hay esa obligación, pues. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una serie de opiniones de personas que desconocen la vida política. Ya comenté hace unas 2, 3 semanas de estos jóvenes que se arrogan facultades que nadie les ha otorgado. Es que Alito debería irse, exigir que se vaya de ahí porque desprestigia a la coalición. Ay, dices, pero si tuercas. Y ahora van sobre Marco Cortés. En el caso del PRD, bueno, usted es tan pequeño que lo van a dejar ahí a mi paisano y no lo van a molestar. Pero en el caso del PRI y el PAN, que son estructuras con presencia nacional, van a tratar de acabarlos, de dividirlos, para dividir a la alianza. Y en cambio, estos jóvenes acá opinantes, sin proponérselo, por supuesto, no estoy diciendo que sea de maldad sus posiciones, pero son los clásicos que llamaría Lenin y Trotsky los idiotas útiles. Y ahí están algunas personas cercanas a Osorio Chong, ahí en el Senado, algunos opinantes y algunas opinantas, dirían aquellos que no saben hablar español, también, y que Alito debe irse porque, y luego por allá otro, es que el PRI huele a podrido, y dice, a ver. Entonces, cuando se juntaron estos cartuchos quemados para ir allí y esto, y resulta que salieron como una sedita, porque les empezaron a sacar y lo que quiere es esto y acá y ya se acabó la guerrilla
La guerrilla de los expresidentes del partido ya se acabó. Se dispersaron y cada quien a lo suyo, seguramente. Oye, Alito, pues yo quiero regresar, échame la manita ahí, hombre, con unos cursos por ahí, dijo alguno de ellos, y con eso yo me doy. Y otra por allá, pues es que, Alito, yo quiero reelegirme, hombre, ya ves cómo ando aquí, mira, toda jodida, toda casi un accidente, pues quiero reelegirme, pues. Eso es. Y luego el otro por allá, no, pues es que, Alito, yo necesito el fuero para protegerme, tú sabes, estos enemigos, sí, hombre, cómo no, ya veremos. Y se acabó la protesta, pero quedan por allá ingenuos, es que ese hombre debe irse. Y dicen, a ver, pero ¿de dónde sales tú con esas ínfulas de dueño de la moral republicana? Muy bien, en esas condiciones, pues, valdría la pena que estas personas que pontifican sobre los partidos, y es que Alito es un traidor. Muy bien. Yo he recomendado este libro que se llama Elogio de la Traición. Les recomiendo sinceramente que lo lean. No es un libro nuevo, este es un libro, su edición original en francés, es del año 88. Es la primera edición. El título en francés es Éloge de la Trahison, Elogio de la Traición. Les voy a leer nada más un párrafo de 4 líneas. El capítulo 4 que se llama La necesidad de traicionar. En el baile del poder, el traidor encabeza la danza. La calidad de su paso revela la de su espíritu. Traicionar es la exquisita cortesía del príncipe. Váyanse a leer a Maquiavelo, pues, para que sepan a qué príncipe se refiere aquí este par de sociólogos franceses. Y lo que la experiencia política propone, la razón impone. Muy bien. ¿Por qué saco a colación este libro? Cuando Ricardo Anaya se hace de la candidatura a la presidencia de la República, el grito en el cielo, traicionó a Margarita. Entonces, yo tuve alguna polémica con algunas seguidoras allá en Hermosillo de la señora Margarita Zavala. Y me reía mucho porque desde sus afectos, pero también desde su ignorancia completa de la actividad política, hablaban de la traición como algo pecaminoso. No, la política en su esencia más pura es traicionar. Esto puede sonar muy duro, pero esa es la realidad. Político que no traiciona no avanza. Vean ustedes a López, a ese que babean ante él, al que se lo trae de Tabasco, a Cuauhtémoc Cárdenas, es al primero que traiciona. Los chuchos que le dieron una estructura de partido es a los segundos que traiciona y no para ahí, quiso acabar con el PRD. Ese es López. Pero ahí están babeando algunos. A muchos ha traicionado y va a seguir traicionando. Entonces, valdría la pena que todos esos que hablan ahorita de la moral y de esto, les recuerdo aquella frase que la señalé hoy en la mañanera del general Gonzalo N. Santos, potosino ilustre, el alazán tostado, que decía, hay una frase ahí interesante que dice así: la moral en política es un árbol que da moras y sirve para una chingada. Dicho de otra manera, un político profesional toma decisiones en función de intereses de su grupo, de él o de su partido, pero no en función de valores morales. No se equivoquen, hombre. Eso les convendría a estos jóvenes ahora acá que se sienten, no, que fulano debe irse y porque desprestigia. Deberían ponerse a estudiar qué son los partidos, qué representan. Y luego por allá no falta alguno. Es que ha perdido tantas cosas. Señores, revisen la historia de los partidos políticos desde el siglo XIX, fines del XIX o desde mediados del XIX y todo el siglo XX. Y van a encontrar
que los partidos representan a partes de la sociedad o su visión y su propuesta buscan hacerla pasar, no necesariamente ganando una elección, sino haciendo alianzas. Pero ahora resulta que el criterio de estos ignorantes de lo que es la vida política partidaria, el parámetro para ellos por excelencia es las victorias. Lean la historia de los partidos, señores, para que se den cuenta del error que cometen. Pero ahora bien, los toros desde la barrera se ven muy bien y dicen, uno es muy buen torero desde la barrera. Por eso es muy bonito decirles a los partidos lo que deben hacer. Desde acá, es que el PRI debería hacer esto, debería irse fulano, y es que acá debería llegar otro, y ahora Marcos Cortés, y ahí sale este hombre ajonjolí de todos los moles recientemente, Gustavo Madero, que dejó el PAN, se fue al grupo plural, y ahora está exigiéndole al PAN, convoque a esta reunión y acá y esto. A ver, Gustavo, ¿qué no te había sido? Que no te había salido. Y por allá anda aliado medio tapadón, pero ya en el Senado ya se sabe dónde anda, con Osorio Chong y Javier Corral. Y andan que quieren agarrar el PAN, así como aquel grupo quiere agarrar el PRI, así este grupo quiere agarrar el PAN. Pero bueno, allá sabrá Marco Cortés y los suyos cómo los detienen o si los derrotan, o si en un determinado momento le ganan y llega este grupo de oportunistas y se hacen del PAN. Ahora bien, ¿qué quiero decirles con esto para resumir esta parte? En México, la tradición de la disciplina partidaria no existe. Somos desorganizados por naturaleza. ¿Por qué Francia, por ejemplo? Hay familias que son históricamente militantes del Partido Socialista francés. Y desde hace 2, 3 o 4 generaciones han militado en ese partido. Porque hay conciencia de eso, hay militancia, hay una ideología, una visión del mundo que defienden que se pasa de abuelos a hijos, de hijos a nietos. Pero en México no existe eso. Vea usted los trapecistas de la política en México. ¿Quién le gusta a usted? López, PRI, PRD, Morena, Monreal, PRI, creo que estuvo en Movimiento Ciudadano y luego al PT o no sé qué le hizo y le apareció el Morena. Muñoz Ledo, bueno, pues a todos los que guste usted, hasta en el PAR manduvieron él y Cuauhtémoc. Es decir, a los que vea usted andan 3, 4 partidos. ¿Dónde está la congruencia, la visión? Y luego, mire, este joven paisano mío, sonorense, un hombre con una capacidad intelectual de primera, sólidamente formado en términos académicos, buen parlamentario, buen polemista, que es Damián Cepeda. Y de repente le entró no sé qué y apoyó la revocación de mandato y se separó, se aisló en su partido. ¿Por qué? Porque en vez de aceptar la disciplina partidaria, no, ni madres, él dice, esta es la oportunidad, hay una serie de pseudoargumentos. Y vea usted el ridículo que hizo. Y ahorita, pues ya anda coqueteando con Movimiento Ciudadano y ahora habla de esto y del otro. ¿Y todo por qué? Por negarse a aceptar lo que es fundamental en toda organización política llamada partido, la línea, la disciplina. Damián Cepeda, pues que forme su propio partido a partir del año 2025, que forme su partido y ahí sí, él pone y quita y dispone, pero como militante del PAN tiene que aguantarse. Y si esta vez perdió, la siguiente vez puede ganar. Ahora, Damián ya bailó, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pertenece a un grupo importante que encabeza Ricardo Anaya. Pero como no le dan gusto a sus caprichos, se enoja
y agarra sus canicas y se va. Eso habla de la frivolidad. Eso habla de no entender dónde se está. Y por eso es que pues, salen tantos especialistas en la vida política partidaria. Y lo peor es que, mire, a mí no me preocupa el que opinen. El problema de México es que los que saben de la política de partido no opinan públicamente y los que no saben opinan y opinan. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes que Roberto Madrazo, por ejemplo, haya escrito un libro, pero en serio, de su experiencia en el, no este que escribió, ¿verdad? O que Manlio, o que César Camacho, o Roque Villanueva, porque eso sí le saben, han vivido años y años y años, algunos se han enriquecido como, perdón, consecuencia de los puestos que han ocupado y el aprovechamiento que han hecho. Pero esos no hablan de política. Esos lo hacen acá en su grupo cerrado. Y los que no saben, académicos acá, libros, y dicen una bola de oro. Que aquellos que sí saben se ríen de ellos. Me ha tocado trabajar con gente de cierto nivel y que me dice, mira lo que dicen fulanito, se ríen, se pitorrean. ¿Por qué? Porque nunca han estado adentro donde se toman verdaderamente las decisiones. Entonces, los menoridios son los que dominan el análisis político en este país. Son los que dicen burrada y media, pero la dicen acá de manera... El sistema de partidos mexicanos está en quiebra. Por eso debe reconstruirse con nuevos liderazgos. Sí, está bien. ¿Cómo? ¿Con quiénes? El otro día platicaba con un amigo que hablaba de Alito. No, es que esa persona debe irse porque le hace mucho daño a la alianza, el desprestigio y una bola de babosadas. Está bien, le digo. Te la voy a poner muy fácil. Dime tú, ¿con quién sustituiría el PRI hoy, en este momento, a Alito? Órale. No, pues está cabrón, verdugo. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que no es lo mismo utilizar el cliché desgastado que se vaya Alito? Pero si no se tiene, ¿con quién lo vas a sustituir? No, pues sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es decir, eso es la gente que opina que se vaya Alito. Sí, está bien, que se vaya o se quede. El problema es quiénes serían los prospectos para sustituirlo. ¿Con quién armaría Alito un comité ejecutivo nacional que diera la batalla aquí y ahora? Órale, nombres. Con los que fueron ahí ese día, por favor. Si el que menos tiene 40, 45 años de bailarines en el Festival de la Política Mexicana. Es decir, gente nueva. Es decir, hablar y criticar es muy fácil y más cuando se desconoce totalmente la realidad del quehacer político mexicano. Por eso yo hablo hoy de los menoridios. Les va a doler, algunos me van a decir, oye, pinche Ángel, tú que esto, que el otro. Está bien, digan su verdad, órale. Sí, yo estoy diciendo cómo veo las cosas hoy. Díganlo ustedes también. No más que hay una diferencia, ¿no? No más que hay una diferencia. Yo sí he estado metido en organizaciones clandestinas, abiertas y semicerradas y con funcionarios de buen nivel. Es decir, a mí no me van a contar cómo se hace la sopa en el dominó. Órale, éntrenle bonitos. No, bueno, ¿verdad? Es decir, es que estos creen que opinar sobre la vida política en México es nomás leer ahí un trabajito, un artículo en Nexos o en alguna cosa en letra y ya se convierten en especialistas o porque los invitan a un Zoom, ya son chingones. No, señores, seriedad, por favor, ¿no? Aun cuando se enojen y luego por ahí alguien me llama, es que eres un vulgar, verdugo. Y le dije yo, no, estás equivocado, soy vulgarcísimo.
Y luego salió, nomás para que quede para el registro, te reto a debatir sobre esto. A debatir, por favor. Ponte a estudiar, hombre. ¿Quieres debatir conmigo? Entonces, complemento de esto, le comento ahora otro tema relacionado con esto. Mire, uno de los dilemas que enfrenta toda persona que participó en aquellos años, en los 60, en los 70, en organizaciones clandestinas que tenían por objeto acabar con el Estado burgués y derrotar al ejército opresor para instaurar el socialismo, hubiese sido por la vía armada, el foco guerrillero, que eso nunca caí yo en eso. Es decir, desde que estaba en la escuela yo dije, esto es para nada, ¿ya? O por el concepto chino de la guerra popular o línea de masas. En ese entonces, todo aquel que militaba o estaba incorporado a uno de esos grupos andaba partiendo de un principio, que la legalidad burguesa tenía por objeto oprimir y explotar al pueblo mexicano. ¿Y qué hacía uno con nuestra actuación? Rechazar la legalidad burguesa, acabar con la legalidad burguesa y órale. Y había unos que en nombre de la revolución proletaria mundial secuestraban, asaltaban, asesinaban, pero la justificaban diciendo que la revolución necesitaba armas, dinero, mantener a sus cuadros. Nosotros teníamos otra visión. Respetábamos a esa gente que andaba ahí. Pero lo curioso, repito, es que en el momento en que caían presos, en ese momento exijo que se respeten mis derechos porque me torturaron. A ver. Te decía yo en Lecumberri, pero no decías tú que habías roto con la legalidad burguesa. Ahora resulta ya cuando te agarró la Federal Seguridad, entonces sí quieres que se respeten tus derechos. Y aquellos policías de salario mínimo que balaceaste y mataste, ¿fue en aras de la revolución? Fue un crimen, fue un asesinato a sangre fría de una persona que ganaba 2,500 pesos mensuales. No, bueno, es que andábamos haciendo la revolución. No te hagas pendejo, hombre. Lo que hacías era vivir como un delincuente común. Eso es lo que hacías. Y ahora, cuando te agarraron, ahora resulta que quieres tus derechos. ¿Dónde está la congruencia? Entonces, así están muchos. ¿Y esto a qué viene? En esta actitud demagógica e hipócrita del presidente y de este señor Porro que está en gobernación, el señor Encinas, para calmar a todo ese grupo de oportunistas que andan ahí. Es que a mi papá lo detuvieron no sé cuántos años. Yo tenía en aquel entonces 7 meses, ¿no? Pero me contó mi mamá que lo detuvieron y desapareció y exijo. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos que regresen. Eso fue hace 50 años, señora, por favor. Entonces, pero la guerra sucia, bueno, crearon una comisión de la guerra sucia. Y ahí está, dale, sí, la comisión y que van a tener acceso a los archivos de la Sedena. ¿Saben qué van a obtener de archivos? Haciendo un ángulo recto con el dedo pulgar y el dedo índice de la mano izquierda y haciendo el mismo ángulo y los mismos dedos de la mano derecha, la Sedena les va a decir, tengan sus archivos de la Sedena. ¿Por qué? Pues porque eso no es posible, señores, no sean ingenuos, por favor. Y luego, en la ceremonia, dejan entrar a una runfla ahí de vividores de la tragedia familiar o personal y se ponen a gritar en el discurso del secretario de la Defensa cuando está anunciando que el presidente de la República autorizó que en un monumento que va a estar, no sé si en el Campo Marte o por ahí, se van a poner los nombres de aquellos soldados que fueron asesinados o que perdieron la vida en el combate a esos grupos, vamos a ponerle guerrilleros.
Y en ese momento, eso es un agravio, eso es una ofensa y la mentira que te eché. Entonces dice uno, señores, no le rasquen los cojones, los cataplines al tigre. Señor presidente, cuidado con lo que está haciendo. No permita ya que le sigan rascando tantas veces y con tanta intensidad las gónadas al tigre. ¿Usted piensa que cuando el tigre se despierte y empiece a tirar manotazos y a empezar a rugir, el ejército lo va a defender a usted? Va a recibir una muy desagradable sorpresa, presidente. Bájele y atrévase a decirle a esta bola de oportunistas, señores, ya párenle. Ahí les vamos a dar algunas cosas y todo, pero ya párenle, señores, ¿no? Es decir, esta gente ha encontrado una especie de modus vivendi de la tragedia. Nadie discute la tragedia, nadie. El problema es que hay que ver al futuro. Ya me veo yo, no, es que a mí me tuvieron 3 años, 10 meses, 4 días, y la Federal Seguridad, y el comandante Gabriel Sosa me torturó, me pateó, y esto y que el otro. Pues a ver, hombre, si el comandante Sosa es hace un chingo de años que se murió. Ahora, pero yo andaba queriendo tumbar a esos. Dijo, hay que ser congruentes, pues. Entonces, hay que ver al futuro. Entiendo yo el dolor que les da, etcétera. Mantengan eso acá. Ahora bien, aquellos que estén interesados, porque muchos de ellos ni siquiera conocen la historia de esos años, de los 70, los 80. Yo les voy a recomendar muy respetuosamente que lean este gran libro de alguien cuyo padre fue asesinado, por un grupo guerrillero. Lean, por favor, este libro que se llama Los Años Heridos. Un excelente libro. Léanlo, por favor. El subtítulo es La guerrilla en México 68-85. Léanlo, por favor. Y léalo con detenimiento. Es decir, señores, entiendan que el problema está en el futuro. Si ustedes quieren honrar a sus abuelos, a sus padres o hermanos, si quieren honrar la memoria de ellos que ofrendaron su vida en aras de construir un mejor México, un mejor futuro, háganlo ahorita, de aquí para adelante. No olviden aquel ejemplo. No olviden, no traicionen la memoria de aquellos y demuestren de qué material están hechos ustedes, pero construyendo un nuevo futuro para México. Hoy, que en democracia ustedes pueden decir lo que quieran. Es más, pueden ustedes gritarle y ofender e insultar al secretario de la Defensa. Hasta eso pueden hacer. Ese es el nuevo país. Pero hagan algo. De gritos y acá y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Como consigna, suena bien, pero ustedes saben que eso es pura demagogia lo que están haciendo, hombre. Y miren, el día que salga la verdad, que va a llegar el momento en que se sabrá la verdad de lo que hacían estos muchachos allá en Ayotzinapa. La verdad, ahí está, en algún cajón, ahí está. En alguna memoria USB está esa verdad. Y en ese momento sería preferible mejor que esa verdad no saliere, porque muchos de ustedes iban a ser exhibidos en su oportunismo y en su falta de honradez. Nuestro problema como país y como sociedad, señores, está frente a nosotros. Hay que manejar a través del parabrisas, no a través del espejo retrovisor. Y repito, no estoy minimizando su tragedia. Me duele eso también. A mí también me golpeó, a mi familia, a mis hijos que estaban chicos. Es decir, eso yo lo viví, no me van a contar. Mientras los compañeros o los
que estaban en Lecumberri, que a los 3 meses se iban a la crujía de presos comunes. Yo no quise, yo me quedé con presos comunes. Los 3 años, 10 meses, 4 días. Y pregúntenle a gente que yo la ayudaba desde la escuela, les pasaba pizarrón ahí a la M, materiales educativos, etcétera, porque tenían personas que ni siquiera habían terminado la primaria. Con los presos comunes, con los jodidos, con ese pueblo que muchos acá desprecian y no conocen. Señores, congruencia. Y el problema está en el futuro. Y ahí hay que militar, hay que participar en una organización. ¿Para qué? Para que nos planteemos metas y objetivos claros. No andar ahí de gritones y que acá, y es una ofensa que pongan los nombres a esos soldados. ¿Ustedes creen que todos los soldados que murieron son acá grandes oficiales? No. Gente de origen campesino, gente humilde, que también les afectó eso. Así como ahí se van a poner los nombres de los soldados, pongan ustedes otra parte con los nombres de los suyos. ¿Quién se los impide? Nadie. ¿A poco las viudas de esos soldados, los hijos, los hermanos, van a decir, no, es una ofensa? No. Hagan lo propio para honrar la memoria de los suyos, pero con congruencia, con honradez intelectual. Porque están ustedes como estos que pontifican acerca de la guerra sucia. Señores, ustedes no tienen la menor idea de lo que realmente es la guerra sucia. Lean la historia de lo que pasó en Argentina, en Uruguay, en Chile. Lean, estudien la historia de esos países para que se den cuenta lo que realmente fue la guerra sucia. Prepárense, estudien, pero no anden ahí. Es muy fácil exhibirse y poner fotos y todo, porque en un descuido le sacan la verdad y cuidado, cuidadito, porque 2 que 3 van a tener que reconocer que es mejor callarse. Termino con esto. Hoy el mundo es otro y México es otro. El México en el que nosotros vivimos en los años 60 y 70 ya no existe, señores. Estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Es una economía abierta que interactúa de múltiples formas con el resto de los países en el planeta. El mundo es otro, donde aquella visión de la lucha armada y andar asaltando bancos y secuestrando, eso ya no tiene sentido hoy, salvo para los grupos delincuenciales, que ya ustedes saben quiénes son, y que a eso sí los protege el actual gobierno. ¿Por qué no se avientan ustedes en contra de este gobierno que está defendiendo a los delincuentes? ¿Por qué no dicen algo? ¿Por qué ahí cuando le gritaban al secretario de la Defensa no decían, y usted, presidente, usted defiende a criminales, a delincuentes, usted es cómplice? ¿Por qué no le dijeron eso? Hace 50 años, el general secretario probablemente estaba queriendo entrar al colegio militar. Aprovechen, ahí tenían al presidente, ahí tenían a Alejandro Encinas, a ver. Y tú cuando violaste la ley y destinaste recursos para el plantón de reforma, ¿por qué lo hiciste violando la ley? ¿Eh? No, porque pues esos nos apoyan, esos son los cuates. Ah, quiere decir que sus posiciones políticas están marcadas por aquel que les apoya, que les pasa recursos. ¿Eso es lo que me están diciendo? Pues ya están iguales ustedes que esos opinantes que se avientan contra este o contra aquel político. Igualitos. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 22 de junio del año 2022.